Y en verdad, léalo, el chiltepín.mx, tiene buena información que compartir. José Larrinaga, ex vocero de seguridad, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, a tus órdenes. Gracias. Martín Barrón Félix, Martín Barrón Cruz, especialista en temas de seguridad nacional del INACIPE. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, ya me andas cambiando por el clima. Ah, sí lo tienes ubicado. Claro, por supuesto. No. ¿Quién no conoce a Martín Barrón? No, pero Martín Barrón Cruz es un especialista Sí, pues nacional sí, desde sí, la Ciudad claro. de México. Aquiles Fuentes, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿qué tal? gracias, Muy buenos Luis días. Alberto. Qué bueno que metiste lo de la familia, aparte de lo del Chapo, porque es un gran tema. No, no, pues claro, es que no se me puede ir, le digo, oye, en vivo, ¿no? Aquí hacemos periodismo de todo. A ver, ¿por dónde empezar? Desde lo local, Pepe Larrinaga, tenemos un sociólogo y especialista en política y en mensaje, Aquiles Fuentes, un especialista en seguridad nacional, Martín Barrón, y tú como vocero de seguridad que te tocó vivir también y enfrentar desde el punto de vista de la comunicación y la investigación la violencia. José, ¿con qué repercusiones puede traer para Sonora? ¿Qué hacer? Obviamente la detención de un capo del crimen organizado, específicamente relacionado con el narcotráfico, representa diversas aristas para la zona donde opera el cártel de Sinaloa, que era el que él estaba encabezando. Obviamente esta detención, esta recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, obligó a las autoridades estatales, a las autoridades policíacas, obviamente, a ponerse en alerta ante cualquier eventualidad que pudiera resurgir, porque acuérdate que cuando se lleva a cabo un operativo de esta naturaleza, obviamente la cabeza es quien encabeza el Ujú, grupo, el grupo delictivo. Sin ujú, embargo, hay una fragmentación de lo que ujú. son las células que operan esta organización criminal. Y en Sonora es un hecho, y las autoridades lo saben, de que el cártel de Sinaloa opera en el estado de Sonora. Entonces, esto ha obligado a las autoridades policíacas, obviamente, a alertarse entre ellos, a prepararse, ya lo dijeron las autoridades estatales, las autoridades locales, que ellos están preparados para cualquier eventualidad que podría surgir de una situación de esta naturaleza. El operativo en sí es un operativo con inteligencia, es una investigación que duró algunos meses, que culminó con la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, y que obviamente moviliza a esas células que pertenecen al grupo delictivo del cártel de Sinaloa y que operan en el estado de Sonora. Obviamente vamos a mantenernos muy atentos a qué es lo que va o qué puede surgir de esta detención. Martín Barrón, Sí, para Sonora. bueno, mira, precisamente concuerdo con lo que se está comentando, ¿no? Obviamente el reacomodo a partir de la detención de Joaquín Guzmán, esto provoca que los grupos que estén abajo necesariamente van a buscar posicionarse. Los ejemplos están cuando la decisión del grupo de los hermanos Beltrán Leiva, ese es un elemento. Tenemos el momento también cuando se reacomodan, cuando detienen a California, a eh, oye, no, fue el nombre, el tres letras, ¿no? Y resulta que hay un acomodo generalmente, y esto genera violencia. Obviamente Sonora, que lo hemos platicado aquí a lo largo de los años, Así pues es. siempre ha sido un paso obligado hacia la frontera de los Estados Unidos, pero como tú mismo en algún momento lo señalaste, era la frontera más tranquila de toda la frontera del norte del país, ¿no? De que no había mucha violencia, como en Chihuahua, como en Reynosa, Laredo, California, etcétera. Pero al final de cuentas esto puede provocar precisamente un incremento de violencia, Ujú. ¿no? ¿Pueden provocar qué? ¿Puedes repetir lo último? No entendí. Y que puede generar violencia. Claro. Y ya O lo has sea, dicho. sí, Sí, sin duda, ¿crees tú? Es normal lo de trámite, porque el mismo secretario de Seguridad se adelanta ya el gobernador a decir que pues van hasta incluso a reforzarse. De hecho, sí, claro. O sea, eso es obvio. Porque, mira, generalmente cuando hay una detención de esta naturaleza, ok, puede ser a través de un trabajo de investigación. De eso no lo vamos a poner en duda. Ujú, Pero, ¿qué tantas ocasiones puede haber alguien que lo delate? ujú, Y esto genera hacia abajo también, nuevamente, una investigación por parte de la propia organización
y obviamente va a provocar la muerte de algunas personas, y es que se logra comprobar que hubo algún tipo de delación. Si no la hay, bueno, de todas maneras va a haber un reacomodo de fuerza dentro del grupo, porque no es una sola persona. Recordemos, está Ismael Zambada y está Juan José Esparragosa, ¿no? Entonces hay otros grupos que están aspirando también al puesto del jefe. Claro. Entonces eso genera violencia. Aquiles. Yo creo que sí es fundamental que se mantenga el discurso de la alerta para Sonora. Pero entrando a lo que es más político, Luis Alberto, número uno, quedó claro que este es un golpe que favorece la percepción de gobernabilidad, junto con lo que se ha hecho en Michoacán, en Guerrero. Yo creo que esto es la tercera de un reacomodo de la estrategia de seguridad. Se podrá seguir criticando que la estrategia es igual, etcétera, etcétera, pero los efectos hacia la opinión pública ahí están. Y tan es político que incluso el propio López Obrador salió a decir que era una simple cortina de humo, tirando línea para los de su lado, y intentando minimizar el efecto que a favor del presidente tiene esto. Un segundo punto que creo que es muy importante es que quedó claro el mensaje de que entre México y Estados Unidos hay un mínimo de coordinación e intercambio de información, porque esto ocurre unos días después de que estuvieron juntos Obama y Peña Nieto en la ciudad de Toluca. Eso es algo que no debemos perder de vista, porque evidentemente algo han de haber hablado de ello, porque según la narrativa que estamos viendo en todos los periódicos, ya lo habían acorralado en Culiacán, y incluso hoy se dice que salió huyendo por túneles y drenajes y cosas por el estilo para reacomodarse posteriormente en Mazatlán, de tal forma que ya estaría él en el entendido de que le estaban marcando el paso de una manera muy fuerte. Igual creo yo que la detención del Chapo marca una diferenciación clarísima con el sexenio pasado. Incluso tú lo comentabas hace rato, en el sentido de que siempre había estado la percepción de que los dos gobiernos anteriores habían sido muy tibios hacia la figura del Chapo y el Cártel de Sinaloa, lo cual ahorita nos estaría diciendo que eso ya se modificó. Entonces, en síntesis, ¿qué le recomiendan a Sonora? Un estado clave en las operaciones en el trasiego, para cerrar. Larrinaga, ¿qué recomiendas? ¿La alerta? Bueno, mira, la alerta que se mantiene, obviamente la mantienen las autoridades estatales de los 3 niveles de gobierno. Es obligatoria la alerta, porque ellos tienen conocimiento de que en efecto este grupo del crimen organizado operaba en Sonora y va a seguir operando, porque es precisamente una organización del crimen organizado. Están bien organizados y hay quienes están listos para suceder a lo que era el nivel que tenía, el liderazgo que tenía el Chapo Guzmán en este grupo delictivo. Obviamente habrá que mantener una alerta permanente, sobre todo en la zona fronteriza. Hay zonas en Hermosillo en donde operan en Sonora, mejor dicho, donde operan las células de esta organización criminal, y obviamente en todos esos lugares que ellos ya saben en dónde operan, van a tener que mantener una alerta permanente para evitar que se registren los clásicos enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado. Adelante, Aquiles, para cerrar. Fíjate que aquí algo que es muy importante es que creo que también esta idea de la inteligencia tiene que bajar a los estados, porque hay un número indefinido de personas que forman parte de la economía que fue dañada con la detención del Chapo. Y ahí tengo yo la impresión de que también va a haber muchísimas cosas que vamos a ver en términos de cómo se va a estar moviendo toda esta parte que tiene que ver precisamente con la reorganización obligatoria del mercado, pero también con una gran cantidad de personas que viven en todas las ciudades de nuestros estados y que forman parte de esa red. Yo creo que aquí lo más importante es que todos exijamos que si se pudo una con inteligencia, no se baje la guardia en ese aspecto, es decir, que siga estando ahí esa parte, pero que también sea una narrativa que podamos observar y tener la confianza
de que los gobiernos de los estados están metidos dentro de eso. Muy bien. Martín Barrón, conclusión. Bueno, mira, yo lo que veo es que necesariamente Sonora debe ser muy cuidadoso por todo lo que está aconteciendo. Obviamente los niveles de violencia se pueden incrementar, no es una realidad, pero es un hecho casi palpable. Por otro lado, lo que tenemos que tener presente es que si bien el golpe de la detención del Chapo es un golpe más allá de lo mediático, es un golpe que incluso posiciona al país como una parte ya de investigación, como el nuevo sistema penal o de justicia penal en México. Entonces tenemos que cambiar y demostrar que efectivamente el nuevo sistema te puede permitir una labor también de inteligencia, de investigación, que ese es el objetivo precisamente de todo lo que hay en el nuevo sistema. Sonora, recordemos, está en un proceso de la capacitación constante a todos sus miembros, desde policía, ministerios públicos y jueces, para este nuevo sistema. Por lo tanto, si creemos que es posible una detención de esta naturaleza con una labor de inteligencia, pues necesariamente el trabajo de investigación de las corporaciones de policía y ministeriales debe de seguir dando frutos. Si no, entonces vamos a seguir en la vieja idea de, así como te decía, ¿no?, el sexenio pasado, todos los narcomantas decían: señor presidente, deje de proteger al Chapo. Es decir, había una percepción, incluso por parte de las organizaciones delictivas, que a la organización de Sinaloa se le protegía. Muestras podrían decirnos o darnos la razón. En el operativo Rápido y Furioso, al cártel que más se le dotó de armas por parte de Estados Unidos fue precisamente al cártel del Chapo. Entonces, ahí es donde viene también una parte contradictoria. Por un lado, había esta percepción: Estados Unidos es el que maneja información, pero no es información de gabinete, es información de campo, y por lo tanto esto nos implica que las organizaciones policiales o de investigación estadounidense están trabajando en México. ¿Y cuáles son los acuerdos de este trabajo entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses? ¿Por qué razón? Porque si este trabajo se está haciendo a nivel federal, ¿qué está sucediendo a los niveles locales? Y específicamente en Sonora. ¿Cuáles son los acuerdos que pudiera establecer el gobierno estatal con las autoridades estadounidenses precisamente para proteger no solamente la frontera, sino el espacio físico que implica el reacomodo de la captura de Joaquín Guzmán? Muy bien, pues les agradezco mucho en verdad a los tres esta información. Era necesario abordar el enfoque Sonora porque el enfoque nacional lo hemos discutido y ampliamente. Gracias, Martín Barrón, te agradezco mucho. Gracias. Aquiles Fuentes, gracias. Hasta luego, mucho gusto. A Larrinaga, gracias. Aquiles, no sé si tengas un comentario. Yo quisiera cerrar el programa, dice por acá Alda Lucía Burruel, y tiene razón, es decir, sobre cómo es una... A ver, es que de repente retuiteo algo sobre violencia intrafamiliar. Dice, es una oportunidad para que el gobernador Guillermo